Y para eso lo tenemos del otro lado de la línea a nuestro amigo cuando quiera las puertas están abiertas nuevamente del estudio, Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, periodista radial y televisivo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Te gustó la presentación? Lo de periodista, vos sabés que yo respeto mucho la profesión. Yo hago periodismo desde lo técnico, ¿no es cierto?, desde lo que son mis especialidades, pero respeto mucho esa profesión, sí. Perfecto. Así que en tu calidad de especialista, entonces, sí, claro. En comercio exterior, la primera pregunta que se cae de Maduro es ¿dónde estamos parados con este dólar? No sabemos ya si es de 29, de 28, de 27. ¿Cómo está parado nuestro comercio exterior y cómo está parado la actividad económica? ¿Cómo lo ves vos, Miguel? Yo lo veo con creciente dificultad y en el día de hoy se han conocido las declaraciones del nuevo ministro, ¿no es cierto?, de producción, Rantesica, diciendo y anunciando que el próximo semestre va a venir muchísimo más duro que el actual. Ay, no. Inclusive se contradice con las declaraciones de Duhovne, que desde Chile acaba de decir que en 2 meses empieza la reactivación. Sí. Con lo cual parece que no leyó ni escuchó las noticias dadas por un ministro como Sica, que de esto entiende mucho, es un hombre que tiene formación en las pymes, ya fue secretario de Industria, Comercio y Minería, y ha sido una de las buenas designaciones que han ocurrido el fin de semana pasado. La dificultad, lo que yo creo, es que es un poco tarde, llega tarde. Sica debió haber estado antes, y la pregunta es si va a poder llevar adelante las pautas que sabemos que durante toda su vida ha defendido, que es la defensa a las pymes, al desarrollo, a la integración económica, al comercio exterior, etcétera, si la va a poder llevar adelante en una cancha marcada por el Fondo Monetario Internacional, el estado de stand-by. Es decir, lo que ha cambiado, Alberto, es que 2 meses atrás veníamos con varios meses de crecimiento, llegamos a la corrida financiera, pero esencialmente cambiaria, y pasamos de ese horizonte de crecimiento a un horizonte de estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación. Pero una vez que entramos, sin necesidad, desde mi humilde apreciación, al Fondo Monetario, esa estanflación ha cambiado a recesión. Claro. Y hoy lo vemos con caídas de la industria de más del 3%, con caídas en alimentos, en la producción de alimentos de más del 8, casi el 9%, de bebidas del 18, un poquito más. Es decir, el gobierno mismo ya ha reactualizado lo que van a ser los índices de crecimiento anuales y dice que va a estar alrededor del 0,5. Yo creo que va a estar a 0 o a menos de 0. Hemos terminado el último cuatrimestre no recesivo y los 2 cuatrimestres recesivos que restan del año los 2 cuatrimestres hacia adelante van a ser recesivos. Es decir, fíjate los números del comercio exterior. Se han conocido esta semana, hace 48 horas, 1.500 en rojo, lo cual lo convierte en el rojo más grande en los últimos 7 meses, con aumentos en importaciones del 6% y caídas de exportaciones del 6%. Pero no solo esto es agravante, sino la salida de dólares que ha habido a partir de que 2.300 millones, ¿no es cierto?, en el último mes, que eleva la cifra de todo el 2018 a 8.400 millones. Obviamente, porque hay menos exportaciones, porque hay que pagar más intereses de la deuda, por lo que se va en viajes, por lo que se va en pagos de tarjetas de crédito en el exterior. Es decir, sí, te entiendo. ¿no es cierto? Esta situación es preocupante, por más que haya 2 noticias que al gobierno lo han puesto contento, como es el que se firmara el miércoles pasado, el crédito de 50.000 millones y ya llegaran 15.000 al país, o el pasar de la situación de país fronterizo a país emergente, que recién se va a sentir su efecto dentro de un año cuando entre en vigencia. O sea que en la vida cotidiana esto no nos modifica, ni genera inversiones las que se están esperando y las que son necesarias. Y obviamente dentro de un año, cuando esto pueda ser llevado a la práctica, si Estados Unidos ha cambiado sus tasas, ¿no
cierto?, de la Fed, y las ha aumentado como todo indicaría. Estados Unidos se va a transformar en una giradora de dólares, por lo tanto no son esperables inversiones, siempre y cuando inclusive no tengamos en cuenta que esta guerra comercial genere una situación de sobrestocks que no entran a los Estados Unidos, provenientes de China, de Canadá, de México, de Unión Europea, que vengan a tratar de buscar nuevas regiones, lo cual es lógico, y nosotros somos en la región los más vulnerables. Esta es la tarea en la que va a tener que ponerse a trabajar muy pronto SICA, y yo creo que está en eso, porque objetivamente en términos comerciales la situación nuestra es de mucha vulnerabilidad, porque en tiempos de Cabrera lo que fue la agenda de la competitividad nunca se puso en marcha. Claro, ahora te hago una pregunta técnica, porque hay algunos especialistas que están diciendo que con un dólar alto se reduce el déficit comercial y eso puede indirectamente provocar alguna reactivación en mediano y largo plazo. ¿Vos lo ves así o no nos sirve un dólar alto? No solo no lo veo así, sino que yo veo un cuadro de agravamiento de la actual situación. Bien, ¿y alguna lucecita al final del túnel? Siempre, acá siempre claro. somos optimistas, ¿no es cierto? Pero tengamos... No en lo inmediato, no en lo inmediato, ¿no? Bueno, ahí creo que lo perdimos. Parte de los problemas... Justo en la parte... Claro, porque claro. No en lo inmediato y ahí... Y bueno, y lo inmediato es empeoramos. El suspenso, aparte es el suspenso de lo que va... En lo inmediato empeoramos, era lógico, es lo que nos estaba diciendo. Esperemos que no tardemos 2 cuatrimestres en retomar la llamada, pero de todos modos ya estábamos redondeando porque la idea que estábamos tratando de pasar en limpio es que, bueno, las cosas no están planteadas fáciles en las próximas semanas, meses. Miguel lo decía, en los próximos 2 cuatrimestres. Pero bueno, en algún momento obviamente que las variables se van a aquietar y necesariamente va a retomarse una senda de crecimiento, aunque sea mínimo. Creo que te recuperamos, Miguel, ¿no? Sí. Te decía Alberto que lógicamente acá hay que tener en cuenta que una vez que entraste al fondo y estás bajo esto que se denomina el stand-by, este stand-by compromete a lo que el resta de este gobierno y a la mitad del próximo claro. Entonces, bajo stand-by, lo inicial que vamos a ver son 3 elementos muy preocupantes. Número 1, la pérdida del poder adquisitivo, que ya es notoria por la propia devaluación. Segundo, la baja de los niveles de actividad, o sea, la recesión que yo explicaba recién. Claro. Y tercero, la desocupación creciente. ¿Por qué? Porque el fondo te exige achicamiento del sector público. De hecho, ya se han cortado todos los contratos de administración pública que pasaban a través de las universidades. Sí. Todos se han cortado y no se renueva ninguno. Y lo que está ocurriendo en el sector privado es lo siguiente. Muchos clientes míos, yo siempre lo cuento, me llaman y me dicen, estoy trayendo los insumos. ¿Qué hago con los precios? Traslada exclusivamente lo que te influye en el precio, en tu costo, y no todo lo traslades a precios. Y los tipos me dicen, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no vendo. No, claro. Bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comer esto? No, voy a achicar personal. O sea, el achicamiento del personal de las empresas privadas ese horizonte hace que lo primero en lo que se pone a trabajar Dante Sica es en ver de qué manera fortalece o arma una malla de protección a las empresas pyme, que son las que dan arriba del 80% del empleo genuino en la Argentina. Mi preocupación es que el cuadro de situación esté tan agravado que empecemos a ver no solo destrucción de puestos de trabajo, sino destrucción de fuentes de trabajo. Ojalá que no. Ojalá que no. Y de todos modos, ¿vos qué opinás? El año 2019 es un año eleccionario. Necesariamente, o sea, no está bueno pensar así en forma cortoplacista. Es parte del problema esta clase de pensamiento. Pero siendo realista, el año próximo debería por lo menos aminorarse el ajuste, para decirlo de alguna forma. Yo parto de la base de que va a haber grandeza y que aún la oposición
visualice, tiene posibilidades de ser gobierno, Sí. debiera el actual gobierno hacer una convocatoria amplia a un acuerdo político, económico y social, Ujú. no para el ajuste y para el recorte, sino para el crecimiento, donde obviamente vamos a tener que ver de qué manera se achica el gasto público, Claro, pero bajo obvio. la perspectiva de crecer y no de achicarse. no de agravar las actuales situaciones. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por estos minutos. Bueno, es siempre un baño de realidad, aunque la realidad no sea grata, como está sucediendo en los últimos tiempos. Es útil, es necesario y, bueno, es la mejor forma de tratar de mejorar las cosas. O sea que... Vos lo decís, Alberto, la primera, digamos, verdad que nos dejó Pichón Riviere, el creador de la psicología social, era que la salud mental se demuestra en la capacidad de adaptarte activamente a la realidad si querés transformarla. Eso implica que hay que hacer una lectura no de la realidad que me gustaría que fuera, No, claro. la que imagino que es, sino tener en claro crudamente cuál es la realidad. Y la segunda, cuando hablas de adaptación activa, estás diciendo no pasiva, o sea, no resignarte, sino adaptarte a estas circunstancias para producir los cambios. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos a hablar más adelante, Miguel. Esperemos con un panorama un poco más alentador. Mejorado. Te Esperemos. mando un abrazo, Alberto. Gracias. Buenas tardes. Buen fin de día para semana, todos. Miguel. Chao.